Bueno, chicos, pues empezamos. Que yo encantado de estar de nuevo con todos vosotros, igual que Marta y que nuestro otra alma de este libro. Eh, y bueno, pues qué deciros de Marta, aparte de su labor radiofónica, que es, creo yo, como se inició en el ministerio, pues también tiene una labor importante como escritora que inició con aquel libro de Historia de Huerta Pelayo, de la localidad en la que ella tiene origen, y ahora mismo pues su obra más reciente, esta de 22 almas, de la cual tengo el honor de formar parte, pues decir que ha sabido captar eso que es el animus, lo que nos anima, el alma de las 22 personas que estamos ahí, que no somos más que cualquiera de vosotros mismos, personas que nos gusta el misterio y que, bueno, pues nos hemos puesto a investigar cosas que había por ahí y que hemos dedicado de alguna o de otra forma nuestra vida a los misterios. Ella un día me cogió allí en su casa en Barcelona, de casualidad, me dijo, oye, ¿te animas? Ah, yo dije, sí, me animo a ello. Y bueno, pues creo que ha sabido captar muy bien la esencia del misterio de las personas que estamos ahí, nuestra curiosidad por la vida, por las cosas, por los misterios en definitiva. Y para mí pues ha sido un honor formar parte de este libro. No tengo más que decir que aparte de su labor profesional, que es amplia, para mí lo más importante es su lado humano, es ante todo una amiga, es una persona extremadamente cercana, en la que puedes confiar, en la que puedes abrirte con toda tranquilidad y con la que siempre te sientes a gusto. Yo siempre que tengo ocasión y que la tengo cerca, Se está poniendo roja, ¿eh? Me está... allá que voy. Y eso es lo que yo destaco de ella, ¿no? Su lado humano, que no quita valor al profesional que lo tiene. Y ya cedo la segunda parte de la presentación. Al otro lado. A la segunda voz, ¿no? A la segunda voz, que está aquí conmigo. Bueno, buenas tardes por haber venido. Vamos, como comprenderás, ratifico todo lo que ha dicho José, que quede muy claro. Y bueno, si él ha hablado directamente, en cierto modo, de la figura de Marta, pues yo voy a hablar de su libro. Hemos venido a eso, a hablar de su libro, ¿no? ¿O no? A mí, pues bueno, como siempre, me planteó en su momento pues, el hacerme la entrevista. Y claro, me presentó el proyecto de lo que estaba haciendo. Y me pareció francamente interesante, porque seamos sinceros, todos los que de alguna manera salimos en este libro, tenemos las características de ser o una voz, o un señor que a veces ha salido en televisión, o alguien que ha publicado un libro, pero nunca hemos contado quiénes somos. Y entonces esa posibilidad de que las personas tuvieran acceso a ver que en el fondo no somos tan raros como parecemos, yo creo que tenía su valor y me pareció interesante. Entonces, desde el primer momento, pues claro, vamos, en mí encontró todo el apoyo que necesitó y sin duda alguna creo que ese libro determina algo muy, muy concreto. A ver, si a alguien le gusta el fútbol, puede encontrar todo lo que quiera de cualquier señor de estos que en calzoncillos se dedica a dar patadas a un balón. Me da igual el que sea. Pero claro, en este mundillo, la vida de la gente, ¿quién la conoce? ¿Por qué hemos acabado en ese mundillo? ¿Qué es lo que nos ha traído? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención para en un momento determinado orientar tu vida de una forma a algo, que seamos sinceros, está mal visto a nivel social, es que eres un friki, eres un colgado, no tienes nada mejor que hacer, no hablemos de la familia, pero bueno, es que para qué perdes el tiempo, y partes toda tu vida en ello, porque realmente dedicas tu vida a ello. Y eso, en cierto modo, yo creo que el valor principal es ese, que veis que en el fondo, en realidad, detrás no hay nada más que personas que han hecho algo muy concreto, luchar por lo que le ha gustado. Y eso, ella ha puesto 22 personas, hay muchos más, evidentemente, que podrían contar historias semejantes, pero sin duda alguna en ello vais a ver gente con mucho renombre y otros que tenemos muchísimo menos renombre. Pero en realidad veréis que hay un patrón semejante en todos. Lo único que hemos querido ha sido eso, hacer lo que nos gustaba.
Y yo creo que esa es la enseñanza más importante que a todos los que hemos sido participantes en el libro y a aquellos que realmente lo leen, deberían entender que en esta vida, seamos sinceros, tenemos lo que tenemos y vas a conseguir lo que busques. Te podrá salir bien, te podrá salir mal, te costará más, te costará menos. Bueno, ahí tienes 22 personas que han peleado por conseguir lo que querían. Y en cierto modo, todos, entre comillas, unos más, otros menos, hemos conseguido lo que queríamos. Con lo cual, lo que demostramos es eso, que el que lo quiere lo consigue. Manuel, yo creo que estarás de acuerdo en que casi da igual que nosotros estuviésemos allí o que ellos estuviesen. Sí, no, claro, evidentemente que esto se convierta en un diálogo, o sea, que si no es muy aburrido. Estamos dispuestos a contestar hasta esas preguntas incómodas que nunca nos han hecho. Eso. Bueno, pues yo quería daros las gracias ante todo por estar aquí esta tarde acompañándonos, sobre todo también a Fran por dejarnos su espacio, este sitio tan maravilloso y tan bonito. Hay otra alma en este espacio que es María José, que está detrás de la cámara, pero que sin duda también es parte muy importante de 22 almas. Y quizás os planteéis, os habréis preguntado, ¿qué me llevó a escribir este libro? Realmente no solamente aparecen amigos, es decir, el mundo del misterio es muy amplio y no todos somos amigos, pero a lo mejor somos conocidos o quizá pues escuchándolos alguna vez en algún programa o viendo, pues hay algo que te ha llamado la atención y entonces decidía que esa persona tenía que estar en 22 almas. Pues yo me preguntaba, como soy una persona curiosa desde bien pequeña, que cuando conocía a la gente que se dedica a lo mismo, decía, si yo he sido curiosa y he llegado a dedicarme a estos temas, seguramente ellos tienen que tener no solamente el misterio como nexo de unión, sino que ha habido algo desde pequeños que le has debido de marcar para que hoy día sean lo que son. Entonces pensé, pues eso, pues cuando tú te lees un libro de cualquier autor, no tiene por qué ser de un libro de misterio, te encanta el libro y piensas, ¿y cómo será este autor en su vida, no privada, sino en la intimidad? Es decir, ¿cómo será como persona? ¿Cómo sería aquella infancia? ¿Cómo sería la adolescencia? Porque sabemos que en la vida hay periodos un poco complicados y la adolescencia es uno de ellos, ¿no? Pero que al final ha habido algo que nos ha llevado a todos al mismo camino. En este libro, en 22 almas, pensar que son totalmente diferentes, cada uno somos de un padre y de una madre, cada uno pensamos de manera diferente, pero yo a medida que iba haciendo este tipo de las entrevistas a estas 22 almas, encontraba algo que les unía. Y entonces me di cuenta que a pesar de ser tan diferentes, había un hilo que les unía. Ya podía ser un personaje mítico del misterio, como un personaje de la historia, pero siempre había algo que decía, esto está hecho a propósito, ha juntado a los 22 para que coincidieran. No, estas entrevistas han sido, pues a José, como bien ha dicho, en Barcelona, a Manuel en un bar al lado del negro. Al lado del negro. Es decir, he intentado siempre que el ambiente fuera lo más, pues como ahora estamos, en un ambiente discernido, tranquilo y como, pues eso, charlar como realmente lo que somos, son colegas y amigos. Y de esa manera, pues fluían las cosas. Es decir, no hacía falta preguntar demasiado porque si creas ese ambiente, al final vosotros mismos erais los que contabais cosas que bueno, pues incluso voy a contar anécdotas, que es que muchísimos personajes del libro, cuando sus familias tienen el libro en la mano y lo leen, piensan, oye, pues papá, pero yo no sabía esto de ti, oye, seguro que tú tal, es decir, que luego me daba cuenta que muchas cosas ni siquiera sus propias familias habían logrado saber si no hubiera sido a través de 22 almas. Eso lo puedo confirmar con mi hermano. Claro. Porque también, el pobre no hace mucho de eso de que se encontró el libro en un momento determinado y, oye, que sales aquí, no sé qué tal. Y luego 3 días después
se encontró que había estado en un programa, me vais a permitir que haga publicidad, de las cúpulas de la brújula, en el cual, pues bueno, salía un poco que se metían, había más preguntas concretas. En mi caso no era solo mi sección, sino en plan más abierto. Y claro, el hombre ha entendido muchas cosas de lo que tiene de hermano. O sea, leyendo el libro y oyendo el otro, decía, pero ¿tú a qué te has dedicado? Y claro, llevamos toda la vida juntos, pues no se había enterado de nada. O sea, que puedo dar fe de que eso es verdad. Bueno, pues al final elegí 22 porque 22 ya es un número muy simbólico, es un número maestro, que son los números maestros, supongo que ya sabéis que son los compuestos por dos números iguales, igual el 11, el 22, el 33, y entonces me pareció un número apropiado. Evidentemente, pensar que el libro ya tiene 300 páginas. Yo no podía hacer una enciclopedia, me hubiera encantado que hubieran aparecido personajes, otras personas que se les pidió, pero que por unos motivos u otros no pudo ser. Pero que, bueno, pues eso, así ha sido la vida y así son 22 almas, ¿no? La cuestión es que también a divulgadores lo quise hacer como un alma completa, porque realmente ellos son como un alma, María José Fernández y Fede Bravo. Y bueno, pues también hay, lo que yo creo que también llama mucho la atención es el número de anécdotas que llegan a explicar no solo de su niñez, sino ya de adultos. Y hay cosas que sorprenden porque nunca imaginarías que seguro que habéis pasado por situaciones muy pintorescas, ¿no? Yo, si quieres, podéis contar alguna anécdota y luego, bueno, había hecho un PowerPoint, yo paso de los PowerPoint, como habéis podido observar. O nosotros decimos y vosotros preguntáis. También. Claro, si es que... Yo, mira, en esta foto aparezco con Pedro Amorós y Josep Guijarro, que también son dos de los que salen en el libro. Y bueno, pues Josep, fui a su casa de Tarrasa, bueno, Sant Quirze, y le hice la entrevista en su propia casa, sentado, para que veáis la importancia de lo que os decía antes. Es muy importante para mí hacer la entrevista de la manera más natural, porque si fuerzas las cosas no salen igual. Cuanto más naturalidad, mejor. Y bueno, pues Josep, pensar que lleva en el misterio, iba a decir del siglo XV, pero vamos, es todo una persona, bueno, pues que lleva una trayectoria muy importante. Yo le conocí y su hijo, que ahora es un vigado, ¿Sí? que te cagas directamente, iban en el cochecito. O sea, que imaginaros los años que lleva. La cuestión es que me abrió las puertas de su casa, estuvimos como 3 horas, pensar que no había tiempo límite aquí, ya sabéis que hablamos y hablamos y hablamos lo que hiciera falta. Y hay una anécdota muy curiosa de Josep, y es que él con 17 años monta un primer simposio de ufología en la ciudad de Tarrasa, y allí estaba Antonio Rivera, el ufólogo Antonio Rivera. Y entonces cuando Josep se acerca a Antonio Rivera y le saluda, Antonio Rivera pensó que era el hijo del que hacía el congreso, ¿no? Dice, no, le dijo, Josep Guijarro, dice, no, que busco a tu padre, no, es que el que hace el congreso soy yo, ¿no? Esas son cosas que quizá, pues oye, pues suenan un poco así, pero realmente tenía solamente 17 años y ya era como que el gen ya lo tenía ahí dentro. Sí, eso es un factor que veis, se nota en la mayoría. Somos gente que desde muy jóvenes siempre hemos tenido nos ha mordido ese gusanillo del contar, del hacer, del decir. Es algo que tenemos y lo vais a ir viendo en todas las 22 almas. O sea, porque claro, pero ya no es esos 22 almas, es que estás hablando de que la mayoría de la gente que en un momento determinado se ha movido en este mundillo del misterio, es que han sido iguales. Han sido gente con una iniciativa muchas veces increíble. O sea, tú empezaste con un programa de radio que tenías. Yo empecé teniendo problemas con la iglesia y con los curas. Bueno, pero bueno, en esas cosas no nos metemos, porque si vamos por ahí ya vamos mal. Porque vamos, si cuento yo las mías, ¿para qué crees? Pero bueno, ¿cuándo empezaste tú con el programa de radio? Pues yo empecé con 18 años en Albacete con Dimensión Desconocida en la cadena. Fíjate.
Estás hablando de eso, o sea, yo empecé, estamos hablando de mis primeras historias dentro de la Sociedad de Parapsicología, tenía eso, 18 años. ¿Tú también tuviste problemas con la iglesia? Hombre, yo es que con la iglesia he tenido problemas desde que nací, ¿no? O sea, porque dice mi madre que, bueno, monté un pollo cuando me echaron el agua increíble, ¿no? Y el cura decía que yo era cosa del diablo, que no había visto un niño chillar tanto. Y entonces, pues bueno... Ya estaba la cosa... No, pero vamos, hay historias aparte, sí. A ver, cuando te metes en cosas que se salen de la norma, por decirlo así, hemos vivido una época... que ha sido muy desastrosa. Entendamos a ver, que ahora vivimos poneos en la España franquista. Estamos hablando de eso. O sea, tú intentar hacer esto... O sea, yo te puedo decir, cuando estas historias empiezan a tener un cierto renombre, yo acabo en el diario Pueblo trabajando. Claro, aquello era un pitorreo, porque es que teníamos al cura todos los días allí sentado, leyendo el periódico, este se publica y este no. Pero así, o sea, es que eso ha habido que vivirlo. Ha habido que vivir que en el diario Pueblo te tenías una lista de cosas que no ocurrían en España. No es que no pasara, no, es que no ocurría. O sea, no había accidentes de tren, no había violaciones, robos importantes no había, malversación no existía. Todo eso por ley, tú tenías un listado puesto en la pared, que reconozco que cuando cerraron el diario estuve a punto de llevármelo debajo del brazo, pero medio corte. Y luego me he arrepentido un montón, que quede claro. Pero todo eso no existía. O sea, no es que se prohibía, es que no existía. Y si alguien llegaba y decía, no, es que conozco el caso de una violación, en España no existen violaciones. Por base. O sea, estamos hablando de esa época. Claro, estamos hablando de que todas estas cosas eran un poco complicadas aceptarlas. Porque claro, mientras tú llegabas y decías, no, he visto un ovni, los marcianos, no sé qué tal, bueno, esas son tonterías. Pero claro, no dijeras nada en relación a las reliquias, a los santos, hablarse en un momento determinado de cualquier cosa religiosa, porque inmediatamente te aplicaban el manifiesto. Eso no existía. Entonces, claro, tú no podías llegar y hacer, pues como en su día se hizo, presentar un informe para conseguir en un momento determinado el analizar, os digo desde la Sociedad Española de Parapsicología, analizar la sangre de San Pantaleón. Aquí es San Pantaleón. San Pantaleón. Aquí es que siempre me confundo con el italiano. Claro, os podéis imaginar. La contestación no fue directamente no. Tú eras más atrevido que yo, ¿eh? No, que se fue loco. No te digo nada la que se lió. Vamos, no quisieron. Bueno, tuvimos la situación de que desde el obispado exigieron en gobernación ver quién era esa gente. A mí solo me echaron de catequesis por enseñar la teoría general de la reencarnación. Vale. Ah. Pues eso no me lo explicaste en el libro. Es que vamos a ver, no es que no te lo contaran. El tema es que, claro, estamos hablando, digo José, como digo cualquier otro, hemos pasado carros y carretas. Entonces, claro, algunos por edad hemos pasado la época franquista. La época franquista, pues hoy es un mal recuerdo para muchos, pero claro, los que lo hemos vivido hemos tenido problemas de muchos tipos. Y luego después, te da igual, has seguido igual. O sea, anécdotas 20.000. O sea, claro, no te puedo contar. Yo me he quedado 6 veces tirado en medio de la carretera a las 4 de la mañana de venir de Barcelona a Madrid cuando estaba en espacio y tiempo. No. ¿Qué ocurría? Te ibas el fin de semana a contactar con gente, hablabas con ellos y el domingo por la noche te venías a Madrid en el autobús. No, los autobuses te dejaban tirado una noche y otra también. O sea, que ese es el problema. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a seguir, Manuel. Seguimos. Aquí tenemos una foto con Sol, porque Sol Blanco Soler, que creo que todo el mundo la conoce, bueno, participa en el grupo ETA de investigación que fundó el padre Pilón. Y es otra de las que decidí que estuviera en el libro, no solo por ser mujer, sino simplemente también porque para mí el grupo ETA marcó una época en la historia de la parapsicología. Bueno, sigue marcando. Sigue marcando, pero en un momento dado, determinado, estaban como muy en auge, ¿no? Y Sol es una persona súper entrañable, a la que todos adoramos, creo que no soy la única, y hablo un poco por todos.
Y Sol, pues también fue una entrevista muy entrañable que viví con ella porque me recordaba aquellos primeros momentos que ella conoció al padre Pilón, que fue en unas jornadas que se hacían en Madrid de parapsicología, y ella se encontró en el buzón de la casa de sus padres un papel que ponía cursos de parapsicología. Y ella dijo, ¿y qué será esto de parapsicología, no? Y allí que se fue, pero no solamente estaba el padre Pilón, sino que estaba Juanjo Benítez, estaba Jiménez del Oso, es decir, había un número determinado de grandes gurús de aquella época. Por lo que fuera, tiempo después coincidió otra vez con el padre Pilón, y ahí supongo que hubo una sinergia que surgió entre ellos, y para que el padre Pilón no fuera solo en un primer término a casas para ver qué ocurría en ellas, solo le llevaba la maleta. Con lo cual ahí surgió ya, y luego ya conoció a Paloma Navarrete, a Piedad Cabero, y un poco ya se formó un poco el grupo ETA según las investigaciones parapsicológicas con el método que se hacía en los Estados Unidos. Con lo cual, bueno, y tiene anécdotas muy bonitas. Acaba de llegar Juan Ignacio Cuesta, todos lo conocéis, querido Juan Ignacio, ¿qué tal? Y es una de las otras almas de este libro, y es todo un placer que estés con nosotros, y sobre todo que hayas traído tu guitarra. Hombre, es que un cierre de algo sin la guitarra de... Bueno, no es lo mismo. Si queréis seguimos, y ahora cuando puedas te sientas con nosotros, porfa, si puede ser que se puede sentar. Sí. Tenemos a Jesús Callejo, que Jesús Callejo es otra de las 22 almas. Creo que todos también conocéis un poco la trayectoria de Jesús. Jesús fue parte de la Rosa de los Vientos, igual que Juan Ignacio, y también es nacido en Valladolid, en un pueblo chiquitito, y lo cual cuando yo le pregunté por su infancia, ya habían retazos también de lo que era ese germen del que estamos hablando, del misterio, de acudir a sitios, a castillos de la zona, con los amigos, para poder experimentar o intentar hacer una alerta ovni bajo las estrellas de su pueblo, con lo cual eso ratifica que ya desde bien jóvenes o desde bien pequeños eso estaba ahí. O sea, no somos tan raros, Manuel. No, es que nosotros somos los restos de una época, que os quede claro. O sea, no entendáis que nosotros somos bichos raros que salieron en una época y unos cuantos. No, es que éramos muchos los que teníamos esta iniciativa o este interés de saber las redes sociales y todo esto. Claro. ¿Qué ocurre? Que bueno, de alguna manera algunos nos hemos mantenido por razones las que hayan sido, y otros se han ido quedando más en el camino. Se han casado, han tenido hijos, han tenido una vida responsable, cosas por el estilo. Nosotros no, o sea, hemos seguido siendo unos irresponsables, aunque ya peinemos canas. Pero es que es así. Fue una época mucho más bonita de lo que realmente hoy tenemos la idea. Claro, lo de las alertas ovnis eran el pan de cada día, los congresillos salían cada 2 por 3. O sea, había un movimiento cultural. No ya en relación a lo que era el misterio, sino todo lo que era diferente, mucho más importante de lo que hoy podemos entender. O sea, entonces, claro, estáis viendo, pues bueno, los restos de aquella época. Ahora, por ejemplo, hay un nuevo movimiento de gente joven, o más joven, que evidentemente están intentando seguir. Pero claro, estás hablando de una época que, bueno, es que... En que eso era yo creo algo la parte romántica, yo siempre, claro. siempre la he llamado la parte romántica. Era pues eso, las alertas ovni, claro. la hermandad que había cuando alguien se ayudaba entre los unos y los otros, era como algo especial, diferente, ¿no? Es normal y es bueno que los tiempos avancen, que salga nueva gente, evidentemente. No, es que pero eso creo que tiene que ser de cajón que eso se recuerde. O sea, no tenemos que no se debe la historia. Exactamente. La historia no tenemos que olvidarla en ningún concepto. También ahora todo es, digamos, por una parte, aquellos éramos más aficionados, y yo me sigo considerando un aficionado, nunca he sido profesional, y aunque llegué a tener programas de radio y a escribir en periódico y esas cosas, pero siempre lo hice por amor al arte, y me sigo considerando un aficionado del misterio. Ahora, hoy en día, pues
se ha profesionalizado, los profesionales que hay en general, hay muy buenos periodistas. Tenemos a nuestro común amigo David Cuevas, que es todo un gran profesional de los medios, que ya está haciendo una labor importante, y otros que vosotros conocéis. Pero por otro lado, los que seguimos del lado de la afición, pues creo que seguimos conservando, ¿no, Manuel? Ese espíritu de, bueno, como no estamos sometidos ni a los medios ni a las nóminas, pues seguimos haciendo un poco lo que nos da la gana y diciendo lo que nos parece, que siempre está bien, ¿no? Y ese contraste entre lo profesional y los que vamos más de por libre, pues creo que sigue siendo bueno en el misterio y que sigue dándose. Quizás en otros campos de la vida no se da, pero en el misterio creo que sigue dándose, y que es bueno, ¿no? Que sigamos con ese espíritu de rebeldía y de ir por donde queremos, con respeto siempre, pero aportando nuestro particular punto de vista. Bueno, es que la nómina de gentes enloquecidas que se dedican a estas cosas se dividen evidentemente en dos clases de personas, como casi todas las facetas de la vida. Los que están en esto porque quieren ganar dinero y los que están en esto porque quieren gastar dinero. Porque sienten... No, porque a la mayoría de nosotros nos ha costado dinero, claro, mucho. Pero bueno, perdona, te acordás. Botas, camino, horas, pero sobre todo entusiasmo y curiosidad. Hay otros que sin embargo han llegado a esto de una manera más, digamos, ocasional, y que, bueno, han encontrado con esto un modo de vida, que no vamos a engañar. E incluso hay quien esto ha conseguido alcanzar cuotas altísimas, a mi juicio con méritos muy discutibles, pero bueno, no quiero entrar en ese tipo de historias. Bueno, en la foto pues me veis con Juan Ignacio y estamos en un lugar muy especial para mí, y yo creo que para Juan Ignacio también, porque es mi pueblo, Huerta Pelayo, en el que Juan Ignacio nos puede explicar un poco, porque el día que conocí a Juan Ignacio, estaba María José presente, fue en un congreso de la SEIP en Alicante, y vi a Juan Ignacio dar una conferencia sobre lugares mágicos. Entonces habló de la Cueva de los Casares, ¿verdad, Ángel, que la conoces?, en Guadalajara, y me quedé un poco impactada porque digo, ¿alguien se acuerda de Guadalajara? La cuestión es que al acabar la conferencia le dije que yo era de un pueblo de Guadalajara, y él me dijo ¿cuál? Y yo, ingenua de mí, pensé, pues si no lo conoce nadie, Huerta Pelayo, ¿no? Y le dije, Huerta Pelayo, ¿te acuerdas de ese momento, Juan Ignacio? Sí, efectivamente, me acuerdo perfectamente. Y dijo, ¿cómo que Huerta Pelayo? Y yo, ¿lo conoces? Dijo, pues ¿cómo no lo voy a conocer? Si yo viví en tu pueblo. Y fue como, oh, sí. ¿Sabes? Se hizo un haz de luz ahí. Bueno, lo que pasa es que yo cuando, tú sabes perfectamente, ya sé que contigo lo he hablado, bueno, incluso en el común, pero bueno, de todas maneras puedo comentarlo, que mi llegada a Huerta Pelayo fue como consecuencia de una serie de elementos de otra época que ya ha desaparecido. Entonces teníamos la cabeza comida con los escritos de señores como Timothy Leary, o como por ejemplo Henry Thoreau, y todos queríamos formar nuestras comunas en lugares apartados de la civilización para encontrar, digamos, nuestro lugar en el mundo, dentro de una estructura, digamos, más acorde con la manera que nosotros teníamos de pensar. ¿Qué pasó? Pues que en ese momento el pueblo de Marcham, Huerta Pelayo, que como ella dice, nadie se acuerda de él, pero es que claro, ¿quién se iba a acordar? En aquel momento no tenía nadie. Vivían dos señoras, nada más. El pueblo estaba en ruinas, totalmente. Actualmente no es así. Es verdad que luego, por efecto de, digamos, de la vuelta de la gente a sus viejos feudos, tener en cuenta que todas estas tierras se quedaron despobladas prácticamente después de la guerra, pues muy sencillo, por algo tan fácil y tan sencillo como es el hambre. La gente se marchó a trabajar a Alemania, se marchó a trabajar a otros sitios, a México, a muchísimos lugares y tal, y dejaron aquello completamente abandonado. Aquella zona de Guadalajara tuvo la desocupación prácticamente total de la mayoría de los pueblos, porque estamos hablando, si habéis ido por allí lo sabéis, bueno, aquí hay una chica de Guadalajara que aunque es la primera vez que nos vemos ya tenemos cierta idea de quiénes somos ambos,
Sabemos que es una zona absolutamente desértica dentro de lo que llamamos la Laponia española, donde te vas a encontrar pueblos muy chiquititos, con muy poquita gente. Incluso hoy día también están abandonados. No es que estén abandonados porque lo estén en sí mismos, sino porque prácticamente todos esos chales que vemos tan maravillosos y están ajardinados con esos floreros y con esas cosas que aparecen, es simplemente porque la gente los usa o para retirarse cuando ya se han jubilado o porque los usa para los fines de semana. Con lo cual, entre semanas, si tú te vas por ciertas zonas de esta provincia de Guadalajara, que incluye también una parte de Soria y una parte de Cuenca, porque por cierto ahora se está quemando, y algunos otros sitios de las zonas limítrofes de Segovia, entramos en este mundo abandonado prácticamente, donde hay una especie de máquina del tiempo que tira hacia atrás, hacia otro momento. Aquí, por ejemplo, yo estuve con Marta, porque Marta me dio idea de la existencia de unas ruinas extrañas y tal, pero que eran difíciles de identificar porque eran informes, o sea, totalmente informes, realmente no corresponden a estructuras claras, pero que sí, mediante la toponimia y viendo un poquito las piedras, allí estuvimos dando paseo, por cierto nos perdimos la primera vez, Sí. y otros paseos que hemos dado, pues sí, hemos llegado a la cuenta de que eso que llaman allí los casericios posiblemente es un núcleo original de tipo, ¿Verdad? posiblemente carpetano, que dio lugar, pero claro, pruebas no tenemos porque habría que meter máquinas y habría que hacer una investigación arqueológica en condiciones que nadie está dispuesto a asumir. La verdad que un sitio tan pequeño, con tantos misterios. Porque además es Muchísimos. que el pueblo de Huerta Pelayo no solamente es un pueblo que estuvo abandonado en su momento, sino que además se da la casualidad de que paisajísticamente es quizá de los más hermosos posiblemente que podamos encontrar, por muchísimas razones. Porque tú te lo vas a encontrar de repente cruzando un agujero de la montaña, según vas por la carretera y vas a encontrar El chorrero que va. esa especie de paraíso, ¿no? Que los viejos hippies buscábamos para ir allí a tocar nuestras canciones. Vamos, yo de hecho, el lugar donde yo dormía cuando iba a Huerta Pelayo joven era la propia iglesia, o sea, que además la habían expoliado completamente, ya no quedaban allí nada, allí señores. Todavía estaba un boquete, había un boquete en el techo, ¿no? Efectivamente. Hay señores como el padre de un gran periodista que tenemos hoy día en los medios de comunicación del mundo del misterio, que con otros tantos hicieron una esquilma absolutamente y total de todos los pueblos de Guadalajara para traer todas las piezas que encontraban, todos los restos de retablos, cálices, candelabros, viejas pinturas románicas, todo terminó en el rastro. También puedo dar fe porque he visto algunos. Efectivamente hicieron grandes fortunas. Incluso algunos llegaron a tener ya grandes tiendas de antiquario años después. No voy a traer más detalles porque no conviene, pero creo que en la cabeza de todos más o menos está un poquito por donde va la cosa. Y es cierto que esa despoblación de todos estos pueblos, con además la ayuda inestimable de la Guardia Civil, que no pasaba por allí, vamos, ni de broma, porque los que vigilamos realmente aquellos montes éramos los que estábamos de guardia de incendios, pues el tráfico era continuo de llevarse todo lo que pillaban. Incluso no sé cómo quedan cosas todavía, incluso hay una área romana ahí en Huerta Pelayo y tal, que la tienen puesta y tal, con una especie de sirena. Ha estado siglos allí, ¿eh? Sí, que no... ha estado siglos allí, pero que no sé, esa no sé ni cómo se ha conservado. Pero la reutilización del material arqueológico en España es verdaderamente de escándalo. De escándalo si lo vamos a ver desde la sensibilidad de nuestro tiempo. Porque si nosotros nos vamos a la sensibilidad de tiempos anteriores, posiblemente para entonces no era nada más que material de construcción. De hecho, si queréis, podéis acercaros algún día, por ejemplo, a la localidad de Carabaña. Si os parece, la misma plaza del pueblo, observaréis que en una de las esquinas que hay, justamente, el pilar de una casa es una votiva dedicada a Saturno. Y está puesta sin más, o sea, no le han dado mampostería ni nada, no, allí la han colocado. La encontró en el campo y dijo, pues aquí... Una piedra cuadrada que me viene genial. Claro. Parece que tiene unas letritas. Letritas, ¿qué importa? ¿Por qué? Porque la pasión por la arqueología y estas cosas es algo muy reciente, y la pasión por la cultura
o la pasión por el descubrimiento de nuestro pasado es algo que hemos traído de alguna manera un grupo de gente, pues digamos, pequeño. Y me temo que por desgracia sigue siendo de interés para un grupo pequeño, porque se siguen haciendo cada destrozo. Pero bueno, yo voy a decir una cosa esta tarde, haciendo una excepción, que conste que soy muy respetuoso con todas las creencias, pero voy a decir una cosa a favor de la Iglesia. ¿Vosotros os acordáis de Misión Rescate? No, perdón, yo no me he metido con la Iglesia, lo que me he metido son con los campesinos. Yo me he metido un poco. ¿Os acordáis de Misión Rescate? Que era... La mayoría no sabrían de lo que habla. Era un programa en televisión. Esa televisión casi en blanco y negro. Pero bueno, sí, yo quiero reconocer que en aquel momento, con aquel programa, que por cierto, los grupos de Misión Rescate los solían llevar los curas del pueblo, ¿no? Y que gracias a la labor de los párrocos de muchos pueblos, iniciaron a muchos muchachos y muchachas también, a los jóvenes del pueblo, en el interés por la arqueología, y de alguna forma se evitó que muchas de estas piezas y muchos de yacimientos que se conocían más o menos en aquel momento, pues acabasen mal, ¿no? Y fue el inicio un poco de que se empezase a respetar en nuestro país y empezase a ver una afición más o menos generalizada por la arqueología. Yo lo recuerdo con mucho cariño, de ver aquel rinconcito. Yo creo que lo que hay que entender es que en todas épocas ha habido gente buena y gente que mejor no lo inventamos. O sea, porque tú me estás hablando de una época en la cual yo acabé casi a bofetadas con el cura de un pueblo de Madrid que tiene una iglesia que es con catedral, porque quería dar de purpurina dorada todo lo que era el altar mayor. O sea, entendamos, el problema de España es que la cultura nunca ha sido excesivamente potenciada, seguimos con el mismo problema, porque hoy en día tenemos el mismo problema, pero claro, todo eso que ha hecho, pues que tenemos un país lleno de misterios, pero por una razón, porque hay mucha ignorancia. Claro, señores como Juan Ignacio Cuesta, señores como Jesús Callejo, señores como quien queráis, nos pasamos la vida haciendo kilómetros y encontrando cosas de lo más variopintas. ¿Pero por qué? Porque es que la ignorancia ha sido la base de este país. Y que os quede claro, o sea, sé que es muy bestia lo que digo, pero es la realidad. O sea, los pueblos no han conocido realmente, no han reconocido sus leyendas y sus tradiciones hasta que no había llegado la democracia. Seamos sinceros, la Iglesia prohibía hablar de las leyendas. Tú llegabas a un pueblo y preguntabas por las leyendas y te miraban con miedo. ¿Pero por qué? Porque eso eran cosas del diablo. Entonces la Iglesia no permitía que esas cosas... Porque claro, detrás de una leyenda hay una creencia. Y detrás de esa creencia, pues te puedes encontrar el qué. A Isis, a Artemisa, a quien buenamente se os ocurra. Y esas cosas había que cubrirlas muy bien. Entonces, claro, desde que llega la democracia hemos tenido una recuperación de muchísima información a nivel de lo que es nuestra propia tradición popular, y eso es lo que hoy en día conocemos y decimos, bueno, es que claro, nosotros tenemos historias y en el pueblo de no sé qué hacen mascaradas y en no sé qué tal. Entendamos que todo eso en su día era directamente perseguido. La gente que en un pueblo hacía una mascarada, lo más normal era que fueran 4 que acabaran en la cárcel por la Guardia Civil. No, y lo curioso que a veces tenían celebraciones que ni ellos mismos sabían que eran ritos paganos, que no tenían absolutamente nada que ver con la religión. Es que ni siquiera han cambiado de nombre. Vamos a ver. Claro. Caso concreto de Madrid. Colmenar Viejo. No estamos hablando de un pueblo perdido de la provincia de Teruel, de un pueblo perdido en la provincia de Soria. Colmenar Viejo, aquí, justo, al lado de Madrid. 37 kilómetros. La Virgen de los Remedios tiene una fiesta. En primavera, ¿dónde? La figura principal es la que sale antes de la procesión, que es una niña de 14 años con el pelo lleno de coronas de flores y otras 2 que le llevan al lado que también llevan coronas de flores. Suben en un carro y todos los demás pueblos les van tirando los frutos primeros del campo, espigas y cosas así, y la llaman la Maya. Y la llaman la Maya, exactamente igual que se llamaba en el mundo romano. No ha cambiado ni siquiera el nombre en 2000 años. ¿Por qué?
Porque hay ciertos tipos de tradiciones paganas que aunque la Iglesia se haya puesto, pero vamos, haciendo una labor absolutamente brutal de zapa y de querer, no se pueden sacar era la creencia del ADN de un pueblo. Es prácticamente imposible. El culto a las piedras, que es algo que nosotros tenemos, prácticamente todo el mundo tiene culto a las piedras, esto es algo que viene del mundo pagano totalmente y la Iglesia nunca pudo con ello. A pesar de que las consagró poniéndole crucecitas donde había antes pues, otro tipo menires y cosas por el estilo. Menires y cosas así. Hombre, afortunadamente se ha salvado mucho. ¿Por qué? Pues porque estaban en sitios muy aislados. Pero nosotros somos hijos de lo que somos hijos del mundo grecorromano, latino, celtíbero, único, y seguir siendo eso. Muy poca gente, por ejemplo, es consciente a lo mejor cuando va de aquí a aquí, de Madrid a Barcelona, que está pisando la calzada romana. Claro, es que no, tú pisas la Nacional 2. No, señores, debajo está el itinerario de Tonino Pío, que iba desde Cesarea Augusta hasta Toledo. Os puedo decir que si Marta no se hubiese preocupado de recoger todo lo que escribió en su libro Historia de Huerta Pelayo y dejarlo negro sobre blanco, pues seguramente eso se hubiese perdido para siempre. Era chocar contra una pared continua porque no hay nada escrito sobre Huerta Pelayo antiguo. Me tuve que ir como al Fuero de Cuenca para saber qué vida podrían tener, porque mi pueblo pertenecía a Cuenca hasta el siglo XIX, y era un poco buscar, pero sobre todo me di cuenta de lo que estamos hablando, de esas fiestas que eran completamente paganas, pero que habían cristianizado por sí o sí. La del abuelo Potro del 31 de diciembre, que va embadurnado de harina entre una, ¿cómo se llama?, en unas varillas de cerner, como que se está muriendo. Eso no es cristiano. Eso es la muerte del año. La muerte del año, pero que siempre se acompaña generalmente con la presencia de un niño por algún lado, que es el Año Nuevo. Eso no es cristiano, pero ellos pensaban que era cristiano y celebraban ese tipo de fiestas. Estamos hablando de la muerte de Cronos con el inicio de... Eso era romano. Hay otro detalle, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara, interesantísimo. Estrella seguramente, que no me lo desmentirá, que es un tesoro en la humanidad, pero de la humanidad, perdido en un pueblo al que nadie va nunca, que es Beleña de Sorbe. Beleña de Sorbe tiene un mensario en la iglesia de San Miguel, donde aparecen una serie de elementos que son los elementos fundamentalmente de las labores del año, que no es el único. En Guadalajara en concreto hay dos, ese y el de Capisábalos. Este en concreto, el de Beleña de Sorbe, que se ha conservado bastante bien. La primera figura es un San Miguel Arcángel y tal. Viene una segunda figura, pero hay una en concreto de las figuras que representan la labor del año, que es como una especie de anciano sentado, como calentándose al fuego, que es la representación de Jano Bifronte, un dios romano que era el que miraba a las dos partes, o sea, el dios que da el nombre al mes de enero. ¿Por qué? Porque es el que cierra la puerta del año anterior para abrir la puerta del año siguiente. Una deidad romana que era especialmente importante porque precisamente, fijaros, era tan importante que incluso hasta las guerras se suspendían en las festividades de Jano. Era el comienzo del año. Bueno, pues ahí está representado Jano Bifronte, que por otra parte, el mismo Gonzalo de Berceo nos lo trae, diciendo a dos lados mira que este cabezudo come con saña, no sé, come sañudo, pollos, no sé qué, bueno, pero a dos lados mira este personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje de Jano, que da nombre al mes de enero, y no nos acordamos, era el que empezaba y el que terminaba el año. Bueno, pues ese lo tenemos representado en algunos sitios, en Guadalajara, en concreto, en dos lugares y tal, pero no solo ahí, sino en San Martín de Ripoll, San Isidoro de León, en varios sitios. O sea, bueno, pues todo eso la Iglesia no pudo con ello. No pudo con ello de ninguna manera, entonces lo que hizo fue cristianizar. Como la fiesta de los locos. Claro. Que la gente adoptaba los roles de poder en el pueblo y los que gobernaban o mandaban ese día no tenían ni voz ni voto, pero claro, el problema era cuando bajaba un sacerdote, o ahí el que hacía, por ejemplo, de cura se tenía que
no era bien visto, pero se hacía a veces la vista gorda, hay que reconocerlo. Pero tampoco es una fiesta que se remonta al menos hasta en la Edad Media, con lo cual... Mira, pensar, la mayoría de las fiestas, por ejemplo, que ahora, o sea, entendamos una cosa. Nosotros hemos tenido la suerte de poder meternos en este mundillo y no nos han perseguido. Que quede claro. Somos una generación que en un momento determinado nos permitimos el lujo ya de meternos en estas cosas y empezar a contar estas historias, y seamos sinceros, no hemos tenido problemas. Lo cual ha hecho que, claro, nosotros hemos creado, digo nosotros porque evidentemente por años ya nos lo vamos comiendo, y luego han venido más personas. Cada uno ya, algunos crearon el vamos a buscarlo a nivel general y vamos a sacar algo, aunque sea eso de que hemos visto una luz y que resulta que es un ovni. Luego venía otra persona y decía, no, es que esa es la luz de, yo qué sé, que resulta que se está viendo desde la época de los romanos. O sea, esa evolución del misterio que cada vez más tenemos es algo que nos estamos pudiendo permitir ahora. Y eso es algo que es muy importante que conozcamos. O sea, todos los que de alguna manera sacamos una historia de estas, por mínima que sea, lo que estamos es recuperando algo perdido. Entendamos. Porque claro, hemos tenido un agujero cultural tremendo durante casi 50 años, gracias a lo que hemos tenido. Saber que tú hablabas de duendes catalanes y era razón para ir a la cárcel. Que el señor Escobar, un dibujante de tebeos, porque metió un personajillo de la tierra en uno de sus tebeos del tío vivo de hace no sé cuántos, acabó en la cárcel. O sea, que es que no nos acordamos, y gracias a Dios, aunque yo poco tengo que agradecerle a este señor, que eso ha existido. Claro, todas estas cosas cuando ahora las hablamos y las contamos, pues bueno, parecen a veces un poco batallitas del abuelo, y sí, ya, por desgracia lo son, pero bueno, pero hay que entenderlo. O sea, entender, por ejemplo, él ha hecho referencia a un pueblo que es Colmenar Viejo. Ha hecho referencia a una fiesta que son las de las Mayas. Ahora la mayoría de los pueblos tienen su fiesta de las Mayas y han salido... Pero en este concreto es Mayas, en la mayoría son Mayos. Pero en este eran Mayas. Claro, la historia es... Tú llegas allí y, claro, tienen la típica historia de que resulta que, claro, adoran a una virgen, que la estatua aparece en una cueva, que la encuentra un pastorcito en un momento determinado. Eso es un común. Claro, tú ves la virgen y es Isis entronada. Claro, todas las vírgenes, negras, no negras, de una época, sobre todo gótica, inicios del románico, en realidad es Isis, no es otra cosa. Toda virgen que con tiene un niño en los brazos, Osiris en los brazos, es una virgen isíaca. Claro, eso es Isis con Osiris en los brazos, y Osiris generalmente tiene en la mano una cosa que es la bola del mundo y encima una cosa que es la cruz, que en realidad no es nada más que el árbol de la luna, porque la cruz no es un invento católico. Es más, incluso en Madrid la Virgen de Atocha, que es Virgen Negra, no lleva una bola del mundo, lleva una manzana. Evidentemente. ¿Por qué? Porque hace referencia al Génesis. Pero claro, ahí hablamos de un producto mucho más actual. No hablamos de esas originarias isíacas. Pero en definitiva, entonces, cuando aparece la Virgen de Atocha, también... Claro, pero es que entendamos que Isis, ¿dónde se adoraba? En cuevas, en inicios de salto de aguas, donde curiosamente luego después se fueron encontrando todas esas supuestas vírgenes que han sido la base de la adoración gótica y de la adoración románica. No os asustéis, que no todas las almas son tan rebeldes como nosotros. No, los hay peores. Hay un caso muy concreto, si vais algún día a Calateña 2, fijaros bien en la peana de la Virgen del pueblo. Es muy antigua, es una virgen del siglo XII. Son jeroglíficos egipcios. ¿Dónde? Como veis, es normal que una se quede embobada escuchando, ¿eh? Pero bueno. Aquí tenemos a Juanjo Benítez, también es conocido por todos. Yo creo que al principio del libro comento un poco
pues no me hice un alma más, porque yo creo que no soy protagonista de nada en absoluto, sino que son ellos al completo, pero sí que les dejo unas pinceladas de cómo yo era de pequeña y en lo que yo me refería al principio de esta charla. Es decir, si yo era una persona curiosa y creía que los demás, evidentemente, también lo eran, pero siempre había un clic, algo que hacía saltar y que te decidía por completo a que tú querías seguir un camino determinado. Y siempre digo que la vida te puede llevar por aquí, por allí, por el otro, pero si tienes que seguir uno, al final, lo que sea, yo no voy a ponerle nombre, hace que sigas ese camino. Lo curioso es que fue un libro de Juanjo Benítez lo que a mí me despertó ese clic. Y desde entonces creo que era no solo merecedor, sino que para mí era un orgullo, igual que es que aparezcan estas 22 almas, pero Juanjo Benítez deseaba también que estuviera en este libro. Y también lo más curioso de Juanjo fue que me dijo que él no quería ser periodista, que él quería ser pintor, quería ser Miguel Ángel. Entonces, es algo muy curioso, cómo le llegó a cambiar la vida cuando él va en un momento determinado a un sitio y ve un accidente de avión y le hablan del OVNI de Palomares, si no recuerdo mal, y ahí dejó todo y se dedicó a la ufología. Para mí, pues bueno, pues es el clic. A otro sería Fernando Jiménez del Oso, al otro sería otra persona, o visitar un lugar, o pasar tu infancia en el Escorial como Juan Ignacio, a lo mejor. No, a mí lo que me determinó fue el descubrimiento de San Bartolomé de Río Lobos. Por ejemplo. Entonces yo no era consciente. A ti los libros de Edgar Allan Poe. No, vamos a ver. A ti cuando te ibas en Albacete a casa de tus abuelos, ¿verdad? Y pasabas allí los veranos, por ejemplo. En la dehesa de los Llanos, porque se oían ruidos misteriosos en una antigua ermita donde apareció la patrona, la que hoy es patrona de Albacete, la Virgen de los Llanos. Y a partir de ahí hicimos psicofonías y se lió la de Dios Egipcio. Pero mira, ves, hay una cosa que cuando leéis los libros, o sea, yo me he leído el libro entero, que os quede claro, por razones varias, y aparte porque me lo pasé genial. Hay que vender el libro, que se puede vender. O sea, otras veces hay que decirlo, bueno, es una amiga, no queda más remedio. No, en este caso se puede vender con toda naturalidad del mundo, porque el libro merece la pena, es divertido. Y las cosas tienen que ser así. Y hay una cosa en que todos ves, de alguna manera, que siempre ha habido una iniciativa creativa. Tú me dices, Juanjo Benítez quería ser pintor. Ese señor es pintor. Yo soy pintor. O sea, estamos hablando de gente con ganas de hacer cosas, con esa capacidad, ganas de querer realizar y entrar en un mundo diferente. Y encontramos en el misterio y en todas estas cosas una manera también un poco de realizar esa necesidad. ¿No? Tú hablas y hay muchos. La mayoría, todos han intentado escribir. Muchos han disfrutado con una cámara como enanos. No voy a hablar de la pintura, que es mucho más común. La gente, pues no sé, como Fernando Jiménez del Oso, que nunca se piensa normalmente, dibujaba, pero vamos, como quería. O sea, estás hablando de gente que siempre hemos tenido esa característica de buscar algo diferente. Y hemos encontrado aquí un medio para hacerlo. Pero todos tenemos esa situación. Era como la niña rara, porque yo iba a Huerta Pelayo y tenía mis amigos, y sigo teniéndolos a día de hoy, ¿no? No ha cambiado en eso. Pero me tenía que sentar con una persona mayor en los pollos de piedra, y nadie lo hacía. Pero yo sentía la necesidad que quería que me contara sus cosas de mayores, cosas que habían pasado antes de la guerra. Y entonces era como, no, pero la gente, bueno, pues la rarita, no lo decían abiertamente, pero yo estoy segura que yo era la rarita, ¿no? Con lo cual, es que siempre hay algo que no es que seamos... Hay una búsqueda. Sí, una búsqueda personal, es algo diferente. Y eso de alguna manera, pues, muchos los hemos orientado en actividades artísticas y otros se han orientado directamente en este mundo, que es que el problema que tienes es que es infinito. O sea, tú empiezas estudiando una cosa y acabas
estudiando historia, antropología, arqueología, te das cuenta que no tienes tiempo para estudiar. Eso para enterarte de algo. O sea, no te voy a decir para ser especialista en nada. Bueno, aquí también tenemos a David Cuevas, que no ha podido venir, pero también es otra alma, a Fede Bravo, a Sol, a María José y ese de arriba con gafas, no sé. El Eterno de Negro. Aldo. Bueno, para que vea, Aldo Linares, para que veáis un poco. Este es Enrique Chazarra, no sé si le conoceréis. Enrique Chazarra vive en Vitoria, trabaja en Ser Vitoria y también es un investigador, pues un poco de temas parapsicológicos, se podría decir. Y bueno, pues un día lo entrevisté para mi programa de radio y algo me dijo que tenía que estar en este libro porque era una persona que había tenido muchas experiencias y a pesar de no ser una persona sumamente mediática, porque tener claro que yo no me he guiado en absoluto quién eran cada persona, sino lo que me transmitían, y porque la esencia de cada uno yo creo que se nota, no solamente con mirar a la persona a los ojos. Nos podemos equivocar, pero yo creo que no suelo equivocarme. Y bueno, Enrique también me contó muchísimas cosas que para ser una persona de las que llamamos escépticos, porque en este libro encontraremos escépticos, pero eso no es una palabra en absoluto despectiva, porque no soy negacionista, sino soy escépticos, y otras personas que tienen otro tipo de creencias, vamos a dejarlo ahí. Entonces Enrique es una persona completamente escéptica, pero una vez le llama un amigo y le dice que tiene a su hija y a su yerno que están desesperados porque en su casa se mueve todo, lo que llamaríamos un fenómeno poltergeist, y que están empezando a asustarse. Bueno, pues tú no puedes ir a casa de mi hija para ver. Y les dijo, bueno, pues enseguida encontraré la causa y aquí se acabará la historia. El problema es que cuando llegan, hacen una conexión, bueno, se lo cuenta a Iker Jiménez, que todo el mundo supongo que sabéis quién es Iker Jiménez, le comenta que hagan una retransmisión para el programa de Milenio 3. En ese momento la chica empieza a sangrar. Y tú, que tenemos a un médico, quizá conozcas lo que ocurrió. La chica empezó a sangrar por la muñeca, pero le limpiaba y no tenía herida. Con lo cual, Enrique, no solo Enrique, sino todos los presentes, porque había más gente presente, empezaron a descolocarse porque no entendían cómo podía brotar sangre del cuerpo de la chica sin tener heridas. En un primer momento pensó, pues esto es un montaje que me están tomando el pelo, pero bien tomado. La cuestión es que no hubo manera de saber qué ocurría. Entonces, que luego el programa buscó a científicos o a médicos que pudieran decir qué es lo que ocurría, porque era sangre humana. Porque en un principio tenían una perra y se pensaba que podía ser la perra la que tal. Es un caso que se llama el caso Miranda, supongo que si buscáis Milenio 3 lo podéis encontrar. Y al final se determinó que es que hay una enfermedad que cuando uno está en un proceso de estrés muy agudo, muy acentuado, puede sangrar sin tener heridas. Y eso es lo que determinaron que a la chica le ocurría, pero no deja de ser alucinante. Bueno, es que nosotros somos alucinantes. O sea, es que esa es la gran equivocación que tenemos, que creemos que, bueno, lo bonito son los espíritus, los fantasmas, los no sé qué tal. Es que, joder, con entendernos nosotros ya tenemos muchísimo trabajo que hacer, pero muchísimo. Entonces, claro, sí, es una enfermedad directamente, lo que es una exudación directamente. Supongo que no se da que no es algo habitual. De cosas muy raras, pero se dan. Hombre, que los fenómenos de estigmatización son Claro, la estigmatización, o sea, yo puedo decir, yo tuve la suerte, entre comillas, de que una persona casi se me estigmatiza en un hospital de Madrid. Hombre, era muy creyente, la familia no te digo más, y entonces pues tuvo la desgracia de tener un accidente de tráfico, y claro, llegó allí. Inmediatamente estamos hablando de una época en que las monjitas eran una verdadera plaga que existía en todos los hospitales, porque nunca sabías para qué servían, aparte de para complicarte la vida. Porque claro, lo único que hacían, no, es que se gastan muchas sábanas. Bueno, se gastarán las que hagan falta, señora. O sea, cosas de ese tipo, cosas absolutamente demenciales. Y si alguno conoce lo que es un hospital y ha conocido monjitas, sabrá de lo que hablo. Pero bueno, y
El tema fue directamente que este hombre decía, en un momento determinado, pues claro, por razones familiares, por las monjas de allí y tal, ay, es que a ti te ha mirado Dios, a ti te ha mirado Dios, pero claro, le miró tanto que acabó haciendo una cosa extraña en la palma de las manos. Y un día, claro, yo llego allí y la mujer me dice, oye, que le están saliendo como unos eczemas extraños, algo en la palma de la mano. Se me estaba estigmatizando el tío, porque había llegado a la conclusión de que en realidad había sido Jesús quien la había salvado. O sea, que nos tiráramos 15 horas en el quirófano intentando recuperarle, eso no tenía importancia. Vamos, yo no vi a Jesús, que quede muy claro, ni siquiera sujetando unas pinzas, pero se supone que había sido él el que había solucionado el problema. Y entró completamente en eso, claro. El problema era que, a ver cómo rompías el sistema, era un proceso única y exclusivamente de su gestión. En su momento se hizo un pequeño corte histológico para ver, y estaba cerrando los capilares a nivel local, solamente por su gestión, y lo que estaba creando era una necrosis local. O sea, que es que, claro, si nosotros fuéramos capaces, fijaros la situación, de entender cómo funciona eso, ¿cuántos problemas a nivel circulatorio podríamos solucionar? O sea, si tú con tu manera de pensar o de tu manera de ser eres capaz de bloquear un capilar o de abrirle, pensaron en la cantidad de gente con problemas a nivel de piernas, por mala circulación, no sé qué, si eso fuéramos capaces de entenderlo. La cantidad de beneficio fisiológico que conseguiríamos, pero claro, no hagamos, no, es que es Jesús, es que es la Virgen, es que no sé qué. Dejemos de echar la culpa al empedrado. Manuel, y también es... La realidad es que somos nosotros. Es a veces farmaindustria. Que bueno, no eso ya es la segunda parte. Pero ya no entro en eso. Bueno, pues aquí también tenemos a Juan Ignacio en un congreso que hace poquito estuvisteis en Murcia, María José, ¿sí? Que estuvo María José y Fede grabándolo. Y bueno, pues es una anécdota porque Juanjo lleva el libro en 22 almas encima, debajo del brazo. Había otra foto que lo estaba ojeando, pero no la he encontrado. Pero bueno, era un poco una anécdota. Bueno, aquí tenemos a Luis Silva, yo imagino que lo conoceréis, no solamente es un compañero de programa, sino es un gran amigo, y yo creo que es un gran amigo de muchos de los que estamos presentes hoy. Él es alquimista y evidentemente también tenía que estar en este libro, porque quizá la gente que no sepa de alquimia nos pensábamos, pues eso, o lo veíamos con la imaginación de un niño, ¿no? El capirote con estrellas, él haciendo pócimas extrañas, ¿no? La cuestión es que Luis se abre también, le hice la entrevista en un edificio muy antiguo en su ciudad, en su pueblo, en San Andreu y Habaneras, y bueno, pues quería también mencionarlo, porque también creo que ha estado en este centro con todos vosotros hablando de alquimia. Es parte del equipo ya. Es parte del equipo, ¿verdad? Y Luis también es muy emotiva su entrevista porque él trabaja con Rocío. Los alquimistas, cada uno trabaja con un material diferente, pero Luis trabaja con Rocío y cuando él empezó a recogerlo en primavera solamente, cuando la luna estaba en determinada manera, si no valía, cogía de las plantas con un algodón gota a gota el rocío para llenar luego una garrafa, con lo cual él trabajo. Para que llegáis a imaginaros lo que él sentía para llegar a coger ese rocío, ¿no? Y bueno, pues el mundo de la alquimia ahora quizás está un poco más abierto, pero ha debido de pasar un proceso difícil de muchas cosas, pero al final él tiene sus trabajos, está avanzando. Y siempre, lo que él dice, ¿no? Hay que pasar siempre de la potencia al acto en todo lo que, no solo en la alquimia, sino en todo lo que nos propongamos en la vida, porque si nos estamos quietos, evidentemente nada nos va a llegar si no nos movemos. Y bueno, pues quería hacer mención también a Luis Silva. Y bueno, yo, no sé si os parecerá, que si alguien quiere preguntaros algo sobre algo, ¿no? Yo sí quería decir una cosa. ¿O queréis decir algo? Vamos a ver. La explicación de por qué estamos aquí y no estamos viendo el fútbol unas cuantas personas
y esto suele suceder con cierta frecuencia, unos días, otros días y tal, el hecho de que una serie de personas sientan en el fondo una motivación lo suficientemente fuerte como para preocuparse de ciertas cuestiones, como las que nosotros, digamos, de alguna manera nos unen, las que ya nos unieron ya hace ya tantísimos años, porque ahora aquí estamos unos cuantos, pero yo el día que conocí a José éramos 200 por lo menos, ¿no? Estamos en Albacete, íbamos a la Luz del Pardal y bueno, allí sucedieron cosas absolutamente impagables que están en la memoria tanto de él como mía. Conocimos cosas extrañas, regresiones, vimos luces, en fin, vimos de todo. El por qué, explicarnos el por qué unas personas les gustan estas cosas y otras personas les gusta ver el fútbol y tal. Sí que hay, creo, que dentro de la literatura un libro que es referente si no lo habéis leído, y por eso que yo hablo que no... Hay muchos. Yo recomendaría varios libros que son fundamentales para entender el por qué uno no es igual que los demás, pues, y por qué le ha tocado de alguna manera el tener una cierta sensibilidad o el andar por ciertos caminos. Evidentemente habría que leer a Gurdjieff, eso es fundamental, por encima de todas las cosas, pero también hay que leer a Tomás de Kempis y también hay que leer a otros muchos. Pero hay uno que creo que dio con la clave de todo lo que sucedió, y yo no sé si la dio por casualidad o simplemente fue fruto de qué tal, no lo sé cómo tuvo esa inspiración. Este es un escritor alemán que era de derechas de su época, o sea que nosotros no podemos juzgar esas derechas con lo que nosotros entendemos como derechas hoy, que era Hermann Hesse. Hermann Hesse tiene una pieza que se llama Demian. En Demian aparece exactamente el porqué. Unos somos de una manera y otros somos de otra y no se sabe muy bien por qué nos toca esto, que es el famoso estigma de Caín, el tema del dios Abraxas, el tema del por qué uno nota que es diferente a los demás y que no le gustan las mismas cosas y que se mueve en otro terreno a nivel espiritual. Creo que él dio la clave. De todas maneras, evidentemente no es el libro más importante ni muchísimo menos, habría que profundizar muchísimo más en todas estas cuestiones, pero ahí sí que da una buena clave. Hay unas personas que hemos nacido con el estigma de Caín y nos ha tocado estar en esto y no estar en otras cosas. Y nos divierte esto y no nos divierten otras cosas. No somos ni mejores ni peores que los demás, pero evidentemente somos una minoría. Entonces yo aquí quiero hacer un agradecimiento evidentemente a Marta porque ha tenido el valor de meter a 22 personas de estas que hemos intentado crear de alguna manera escuela en este sentido, pero no porque nosotros quisiéramos ser más listos que los demás, ni mucho menos, sino porque entendimos desde el principio que había una labor de servicio que había que hacer y que estaba relacionada con este tipo de temas. Entonces, ese libro, que parece que es un libro cualquiera, porque se lo ha editado él, esas cosas, es muy importante, porque toda la gente que ha metido ahí es gente que en un momento dado se ha caído del caballo como San Pablo, como puede que le haya pasado a muchísima de la gente que viene a este tipo de conferencias o se interesa por este tipo de cuestiones. Ese caerse del caballo y ver de repente que hay algo más por encima de esta sombra da mucha libertad. También, ojo, no da felicidad en todos los casos. A veces da sufrimiento. A mí me ha hecho sufrir mucho porque, claro, se ha esforzado. ¿Entiendes? Esto es como el Quijote, o sea, no sales ahí a luchar contra los molinos del viento simplemente porque sea un divertimento, sino porque a veces el camino del crecimiento espiritual es un camino muy duro, muy duro. No hay atajos. Y todo el que diga que tiene un atajo se confunde. Hay que trabajar. Y hay que trabajar continuamente y hay que sufrirlo. Por eso ese esfuerzo que ha hecho Marta es encomiable. Es encomiable de reunir ahí tanta cosa y tanta confidencialidad, porque hay algunos que contamos cosas ahí muy íntimas que realmente pues, forman parte del pasado, pero nosotros no sabemos quién las leerá en el futuro. Qué bonito. Y esos son los que importan. Hombre, yo realmente me acabo de dejar sin palabras. Marta, yo quiero resaltar otra cosa también importante y es el diseño y maquetación del libro que ha hecho nuestro buen amigo Manuel Rocal, que tiene mucho mérito porque los que ya vamos teniendo cierta edad
pues nos gusta que las letras tengan cierto tamaño y que el diseño esté bien, porque si no Que se algo de leer. Es algo que yo quería comentar cuando estuviéramos a estas alturas entre amigos. Quería comentar, Manuel, yo no solo puedo estar agradecida, sino soy una persona con suerte, porque la vida, la felicidad para mí son momentos de suerte, y yo tengo suerte no solo de tener estos amigos que tengo, sino del apoyo incondicional que siempre me brindáis a cambio de nada, ¿me entiendes? Y entonces yo solo puedo estar agradecida a José, a Juan Ignacio, y también tengo que mencionar a María José, porque María José también ha comido lo suyo. se ha comido lo suyo con este libro, porque no es una queja lo que voy a decir, pero todos los que hemos escrito sabemos lo que conlleva un libro. Parece una broma, pero no es ninguna broma. Y hay que soltar muchas lágrimas, porque hay que soltarlas, pues muchas diversas cosas, no solo escribiéndolo. Y con lo cual, María José siempre ha estado ahí, igual que tú, y todos. Pero yo tengo que decirlo, y a boca llena y a brazo abierto y de todo, que si hoy estoy aquí sentada es por el apoyo incondicional y la ayuda incondicional que tengo de estas 22 almas, pero sobre todo de mis amigos, porque la palabra amigo para mí no la uso si no es con el significado que realmente tiene. Muy fácil decir amigo, pero no. Creo que me habéis entendido, con lo cual yo creo que esto tenía que decirlo aquí. Y a Fede también, por supuesto, que no está aquí presente, pero... Y a las 22 almas, que también han tenido una paciencia infinita conmigo, porque yo soy de dar el ámbula al trigo, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes? Que soy insistente, como algunas... Sí, como algunos me han llegado a decir, es que eres muy insistente, pero... Con lo cual yo creo que esto, en resumidas cuentas, era mi agradecimiento profundo hacia vosotros, que esto no es nada ñoño, porque es la realidad. Ya sabéis que no me gusta regalar los oídos si no es porque lo siento con el corazón. Y para mí era súper importante, que da igual, donde vaya siempre se va a saber la ayuda, y veréis que este libro, la maquetación, lo bonito que es, si es que da gusto tocarlo, de lo bonito que lo has hecho, y se nota que está hecho con el corazón, Manuel. Gracias. Bueno, y ahora, si quieren preguntaros algo relativo a alguna experiencia o alguna duda o alguna cosa que tengáis en mente, creo que estarán encantados, ¿verdad? Por supuesto, faltaría más. O a María José también, si queréis preguntarle algo. Tú eres un alma de este libro. Alcarreña de Pro, de Guadalajara, de Humanes, de un bonito, donde hacen las botargas, un pueblo precioso. Con lo cual, tenemos otros alcarreños, tenemos a Ángel. A mí me ha gustado mucho. Gracias. Todo, porque aparte de nuestra tía que no te conocía, ¿cómo se llama? José. No, José. A ti se te conozco y a... José Ezor. Sí, que no le conocía, pero vamos, que me ha gustado mucho porque es muy ameno y lo lees y vamos, que no quieres dejar de leerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? Tengo curiosidad, ¿por qué elegiste a mi amigo David Cuevas para lo de las 22 almas? Bueno, porque también, si te has dado cuenta, es el lado más íntimo de periodistas y divulgadores del misterio. Para mí era fundamental también, Juan Ignacio también es periodista, era importante tener la visión también de un periodista en un libro como este, porque está un poco denostado el periodismo en España, y David también me pareció que tenía cosas interesantes que contar, y una juventud también, es decir, aquí hay de todas las edades, y me parecía importante que una persona que es de la nueva generación, podríamos decir, de periodistas, tenía mucho que explicar también. ¿Alguien más quiere preguntar o alguna duda, anécdota? ¿Habrá una segunda parte? ¿Tienes cosas ahí escondidas? Bueno, yo siempre digo que... Yo ya le he dicho que lo haga. Bueno... Ahí ya acabaremos luego como sea. ¿Qué debía hacer?
Hay mucha gente todavía que no está en este libro y creo que tiene mucho Claro, que contar. el Que problema en un momento es... determinado, pues bueno, vamos a ver, en cierto modo, en algunos momentos la realización del libro lo he vivido con ella. Y hay gente que no está, porque en ese momento no han podido, no porque hayan sido quedado fuera. Claro. Entonces, el abrir la puerta más es ampliar esta idea que yo creo que es lo que os digo desde el principio, que tiene un valor el conocer a personas que están dedicando un trabajo y un tiempo a una actividad que, seamos sinceros, que no está muy bien admitido a nivel general. ¿Por qué estamos tan locos para hacerlo? Pues eso tiene su gracia, ¿eh? El leerlo merece la pena. Bueno, pues quizá con un futuro, quién sabe, puede ser, no lo sé. Depende, no lo sé, es que depende de muchos factores. Pero yo siempre digo que si Acabará alguien... haciéndolo. Me temo que sí. ¿Eh? Me temo que sí. Las cosas es que aceptarlas como son. Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, sí. Porque es que es eso, que no es solo todo lo que reluce a la hora de hacer un libro. Digo cualquier libro, no 22 almas. Yo puedo decir que me lo he pasado muy bien. Los ratos que he pasado con vosotros haciendo la entrevista, lo he pasado muy bien. Pero yo debo admitir que no he pasado tan buenos ratos. Entonces, ya veremos. Hombre, es un trabajo, con lo cual, ya sabéis, generalmente te pagan por ello, o sea que algo malo tiene que tener. Pero vamos, que como cualquier trabajo de vosotros o de cualquier trabajo, edad, por eso lo digo, que el tema que tienes es que es un trabajo. es un trabajo, con lo cual, Pero lo acabaremos picando. bueno, ya veremos. Eso es. ¿Algo más? Pues mira, me gustaría ver si pudierais contar cada uno el caso más llamativo que habéis tenido en vuestra carrera, que fuera verídico o no, que más impactara, si podéis contar. De los que hemos estudiado. Sí, de toda esta trayectoria, que habrá sido mucho, pero alguno que por alguna causa os impactaran tanto que... Bueno, Pues mira, yo no soy médico, no lo he pretendido ser, igual que no soy historiadora, no lo pretendo ser, no soy nada de lo que no tengo un título. Pero debo reconocer que me llegó un caso ufológico del que yo poco toco, porque la ufología no... Bueno, pues sí, me llama, pero no es algo... Pero bueno, hubo un hombre muy interesado que quiso quedar conmigo explicándome que había vivido un suceso pues ufológico en un pueblo casi tocando los Pirineos de Gerona, arriba del todo, en un pueblo que se llama Och. Y yo me fui a Gerona, entrevisté a este señor y me acuerdo que hablé con el amigo Juanjo Sánchez Oro, que es otra alma que para mí era fundamental que estuviera en este libro, y me pasó incluso una entrevista de ufólogos, es decir, tal y como se hacían, porque yo no tenía demasiada experiencia en esos casos. 2 horas de entrevista con el señor, contundente, emotivo, nada te hacía pensar que te estuviera mintiendo. Bueno, como hace Juanjo Benítez, lo dejo en la nevera, ¿vale? Al cabo de 2 o 3 meses vuelvo a quedar con él, le vuelvo a hacer las mismas preguntas para ver qué me cuenta. Es que hay que asegurarse mucho, nadie puede decir, oh, este hombre no me miente, este hombre dice la verdad. No, y además es que un ovni no vas a salir ahora y te va a aparecer, con lo cual no es algo que vamos, venga, que lo vamos a ver, ¿no? La cuestión es que pasa el tiempo, las 2 entrevistas prácticamente las contestaciones eran iguales, todo muy similar. El asunto es que me dice que quiere que yo vaya a Och, a ese pueblo donde él vio el ovni. Digo, pero bueno, pues vamos, imaginaros desde Barcelona, 2 horas de llegar allí, se baja del coche, digo, bueno, enséñame la casa donde tú vivías los veranos, porque veraneaba en ese pueblo. Y me dice que no se acuerda. Digo, ¿cómo? Que no me acuerdo dónde pasaba el verano, en qué casa. Oh. Bueno, pues enséñame la vaquería, porque este suceso resulta que tendría 8 o 10 años, había acudido con sus hermanas a buscar leche en una botellita con sus hermanas, que su madre lo había enviado a comprar leche, y al regreso se había encontrado un artefacto gris
de unas dimensiones descomunales, a 30 metros de altura, que no emitía ningún ruido, que se le había quedado completamente parado. Es un poco para resumiros, ¿eh? Y se escondieron en los matorrales por el miedo que le provocó y permanecieron escondidos asomándose hasta que el artefacto desapareció. La cuestión del miedo, se dejó la leche allí, tirada, y al llegar a casa su madre le metió una paliza por haber... La leche, lo lógico en la época. Bueno, al día siguiente se lo cuentan los hermanos mayores, van allí nadie había visto nada, en absoluto. Bueno, la cuestión es que la historia era una historia creíble. La cuestión es que a mí ya cuando me dice que no se acuerda, en un pueblo que en 50 años o en 40 años no ha cambiado un ápice, porque son de los típicos pueblos de los Pirineos, todavía chiquititos, con 4 casas, no había cambiado en absoluto. La cuestión es que le digo, bueno, enséñame el camino que llevaba la vaquería, porque una vaquería 40 años después puede ser que no esté. Es que no me acuerdo cuál era el camino, no me acuerdo dónde vi el ovni. Y yo dije, qué santa paciencia tiene que tener una para que veáis que no todo es tan bonito ni tan precioso, ni vemos fantasmas por todos lados, ni vemos ovnis por ningún lado. El problema es que a veces ciertas personas, y generalizo, que quede claro, cuando se encuentran con esto, no son luego tan nobles de llegar a venir aquí y decir, es que fue un vacío lo que me hicieron. No, precisamente te cuentan la historia. Y pensaros que muchos de esos supuestos casos maravillosos que se están viendo todos los días en televisión, radio y demás y tal, cuando los analizas desde detrás, de verdad, se te vienen... Pero fíjate, lo que decía, que yo no soy médico, es que entendí muchas cosas. En ese momento, en ese pueblo, cuando él no se acordaba, y dimos vueltas, no os penséis que me conformé, no, ahora vamos a patear el pueblo y vamos a patear las afueras hasta ver si te acuerdas, ¿no? Para mí hubiera sido muy fácil decir, da igual, yo tengo fotos del pueblo, tengo fotos tuyas y digo que has visto el ovni y se acabó, ¿no? La cuestión fue que entonces en ese pueblo, en ese mismo momento, a mí se me ocurrió una cosa. Recordé las 2 entrevistas que habíamos tenido previamente. Y es que no solo me habló del ovni, me habló de su vida personal, familiar, porque normalmente hacen eso. La gente te tiene confianza y acaba explicándote otro tipo de cosas. Y entonces se me encendió la bombilla y dije, madre mía, ¿cómo has aprendido de este caso? Más que si hubiera sido un caso de verdad, más que si yo hubiera visto el ovni. Fíjate lo que te digo, porque aprendí que no todo lo que se ve y que la mente juega. Lo que había ocurrido, mi conclusión, fue una teoría personal de lo que yo había investigado, fue que este chico, esta persona, había sufrido malos tratos en su infancia. Os he dicho que la madre, cuando no le llevó la leche, le calentó. No es que le calentara, es que le calentaba todos los días. Él sufría abusos de continuo. Y yo creo que su mente llegó a crear el ovni para olvidarse de esos malos tratos. Fijaos, y él estaba súper convencido de que vio un ovni. Y no le vas a quitar la idea de que vio un ovni. No se la vas a quitar, yo no se la voy a quitar. Porque yo no soy nadie para decirle, tú no has visto nada, porque yo no soy nadie. Pero cómo se me encendió la bombilla y fui hilando, y sin ser médico, llegué a la conclusión de que esta persona le era mucho más fácil pensar que había visto un ovni, con todo el pavor que a lo mejor que le había producido el verlo, a recordar esos malos tratos continuos y que habían llegado nuestros días adultos, porque la familia no aceptaba a la persona con la que se había casa. Bueno, una serie de circunstancias que todavía a día de hoy estaban perdurando en el tiempo. Y necesitaba a alguien que le hiciera caso, que le escuchase y de esa manera decir, bueno, yo no me acuerdo, quedó mal, porque hombre, se sintió mal, ojo, sintió mal, no penséis que me estaba vacilando de verdad, me estaba vacilando sin entender por qué no recordaba ni la vaquería, ni el lugar donde vio el ovni, ni la casa, exactamente, con lo cual, eso es lo que nos hace a nosotros seguir este camino. Otro diría, voy a hacer un montaje con esto, tal, y segundo, lo voy a divulgar, lo voy a hacer que, no, perdona, es que lo que he aprendido yo en este caso ha sido mucho más que ver una cosa.
Hubiese sido una buena psicóloga en todo caso. Por ahí, Bueno. entender que de alguna manera estos casos así un poquito extremos te permiten entender la psicología de las personas. Claro, es algo que es necesario conocer. En este caso, pues bueno, de alguna manera ella de forma intuitiva lo tuvo, sí. pero realmente el hecho de que alguien invente, pero no penséis que miente, Eso es. sino que se le crea un fenómeno especial para cubrir algo que no quiere aceptar, es mucho más frecuente de lo que existe. O sea, entender que si ese niño, su miedo continuo, puede llegar y decir a su madre, mamá, es que he visto un ovni, por eso se me ha caído la leche. Y con eso no es que esté mintiendo, es que se está mintiendo a sí mismo. A ver si así consigue evitar la paliza de mañana. Pensaros que es que, claro, nuestra mente es adaptativa y a veces creamos cosas fantásticas porque las necesitamos para cubrir esa necesidad momentánea. ¿Qué ocurre? Que esas fantasías con los años se enquistan y al final te la acabas creyendo. Y claro, ese señor, si han pasado 50 años o 30 años o los que sean, lo que te está contando ahora es la fantasía que se creó en su momento, pero el que ahora está completamente convencido que es real. Porque él, con los años, ya ha vivido y cree que eso ha sido real. Con lo cual, muchas veces cuando tú te acercas a un fenómeno de esto, ¿cuál es la realidad del fenómeno? Joder, a saber, ¿qué es lo que ha vivido? ¿Qué es eso? Tienes que saber muy bien cómo tirar de la lengua, cómo conseguir esa información, y eso no se consigue. ¿Y usted qué vio? ¿Y era blanco o brillaba? ¿Y hacía ruido o Y no? el dibujito que me hizo. hace Porque es que dibujo, te hace un dibujo espectacular. Que sí, claro. Entendamos que pero es no- que somos así. O sea, muchas veces, vamos a ver, es muy frecuente, hubo una época en Estados Unidos, sobre todo en los años 80, que se puso de moda supuestamente los maltratos infantiles que habían salido por supuesta hipnosis. Claro, con los años se ha demostrado que la mayoría no eran reales. Lo que había realmente era el hecho de personas que habían tenido problemas personales, los que fueran, como aquello en un momento determinado fue algo que pasó con una relativa frecuencia y fue las primeras veces que salían a relucir, porque claro, antes de los años 80, en Estados Unidos nadie reconocía que un padre violaba a una hija, era algo que nadie tocaba, y a partir de ahí se empiezan a salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la situación de las supuestas hipnosis, en realidad lo que sacan son aquellos miedos que en un momento determinado tuvieron sin tener base ninguna. Pero ellos, cuando salió por esa hipnosis, en un momento determinado lo vivieron como una realidad. Y lo vivieron como algo que habían vivido cuando nunca habían tenido esa situación. Por eso es, en cierto modo, estamos hablando de todo este tipo de historias. Cuando alguien por hipnosis, no, es que le han aducido. ¿Qué estás sacando? No, tú necesitas una preparación psicológica o una preparación médica o demás para entender de alguna manera cómo funciona ese cerebro. Si tú no la tienes... Pero es que yo claro, pero hasta darme cuenta habían pasado 6 meses de mi vida en un caso. Claro. Hasta darme cuenta qué es Bueno, lo que pero ocurría, esa 6 es la meses. segunda parte, claro, si tú quieres estudiar un caso, no llegas... Es que la gente y te piensa, vas. a lo mejor piensas eso, que le haces la Claro. entrevista y haces un artículo, pues con lo que te ha contado, el Eso no dibujito. puedes hacer nada. Hombre, es que no es lógico, no es normal para mí. No, o sea, Cada uno que haga lo a que ver, quiera, vamos. Yo os puedo decir de eso, los estudios que hemos podido realizar en su momento en la Sociedad Española para Psicología sobre todos estos temas parapsicológicos, han sido años, pero años de trabajo. No es el que te llega, no, yo es que adivino, qué bien, qué bonito. No, vale, vamos a verlo. Un año de trabajo. Entonces entendéis un poco, pues eso, la visión que tenemos cada uno en, pues eso. Todos, cada uno tenemos nuestra visión. Mira, ayer hablando con una persona, José lo puede decir, de alguna manera, fue muy curioso, porque claro, nos juntamos en un momento en una mesa, la persona que cree en toda una serie de terapias alternativas y demás y tal y eso, y en el otro lado estaba yo, la persona que no cree, que necesita La prueba. la prueba. Claro, los dos somos necesarios, porque el que cree necesita de alguna manera esa ilusión de mover las cosas y de que se hagan y demás. El otro es necesario, ¿para qué? Para entender
que hay ahí. Es lo mismo que os decía antes. Si fuéramos capaces de entender cómo por sugestión podemos llegar a modificar los capilares de la piel, pensaros lo que hay ahí implícito. Si yo soy capaz de entender algo como el Reiki y que en un momento determinado saco qué energía hay, cómo funciona, cómo actúa, qué niveles se producen, cómo se facilita o cómo se corta, pensaros la cantidad de información que puede mejorar el uso de algo que nos puede ser útil. Si tú te quedas solo en el hecho de la creencia de que el Reiki es... No, el Reiki hay que estudiarlo y sacar los datos y la base. Y si es real, todo lo que se pueda. Y si es mentira, pues vamos a dejar de perder el tiempo. Pero lo que sí está claro es que eso no se puede fundamentar solo en la creencia. Claro, ¿qué ocurre? Que en el mundo del misterio tienes ahí 22 personas, cada una tiene su creencia. Y eso es muy importante que entendáis. El mundo del misterio está rodeado de creencias. Cada uno tiene la suya. La mía es la cientifista, que quede claro. Yo tengo mi creencia, que es la cientifista. Pero eso no quiere decir ni que sea mejor que la del Señor que dice que no, todos estos fenómenos en realidad son espíritus. Ni es mejor ni peor. Simplemente aquí es una cuestión de que al final demos datos. La diversidad, pues está lo... Claro. El conocimiento nace de ahí. Exacto. Viva el arcoíris. Eso. La diversidad está lo... Bueno, ¿tenéis alguna cuestión más? ¿Pregunta? Bueno, tu caso, que él ha preguntado Mi que sea cada caso. uno. Ay, es verdad, perdón. Bueno, hay en el libro cuento uno, pero no voy a contar el del libro. Voy a contar otro que también me marcó mucho, que fue, lo podemos titular, La psicofonía de los llanos. Que fue la primera psicofonía que yo hice. Yo he hecho pocas en mi vida, he hecho solamente 3. Y la primera fue en la Dehesa de los Llanos, que era una finca, es una finca, que hoy en día existe en la provincia de Albacete, donde había una antigua fundación franciscana, y donde los aldeanos que vivían allí, entre ellos una tía abuela mía, pues decían que por la noche, cuando se metían en la cama, empezaban a escuchar zapatazos como provenientes del suelo y de las paredes. Y otro vecino suyo decían contaba que una noche se levantó y las sillas estaban flotando en el comedor como volando, ¿no? Y que de repente cuando él apareció hicieron ¡blaf! Cayeron, ¿no? Y en la cuadra de donde... en la cochera donde estaba esa antigua ermita donde dicen que se encontró a la Virgen de los Llanos, la estatua, y después la fundación de franciscanos desde el año 1600 y pico empezó a rendir culto a la Virgen, a la que hoy es patrona de Albacete. Pues ahí también se escuchaban, yo los escuché, de hecho. Ibas sobre todo al atardecer cuando se apartaba el sol y se empezaban a escuchar como unos golpes que provenían del suelo. Entonces ahí se me ocurrió hacer una psicofonía. Con mi amigo Alfredo, que anda ahora por Albacete, por ahí lo tengo perdido, pues tendríamos 16 o los 17 recién cumplidos, nos fuimos con nuestro radiocassette, mal hecho porque había que hacerlo con magnetofón, pero no teníamos más medios que el típico radiocassette que ponía la cinta y tal. Y al cuarto intento, a la cuarta cinta de media hora, salió, yo no lo llamaría psicofonía, sino parafonía, porque no cumplía las normas, por así decirlo, de una psicofonía real, sino que se empieza a escuchar como una frase en latín que decía algo así como fuistitui o algo así raro en latín, que nosotros interpretamos, pero inmediatamente después, durante unos 8 o 10 minutos seguidos, se empezaban a escuchar, aún la tengo en el cassette, ahí está en mi casa de Madrid, la quiero escuchar, como un día con motivo de otra saga la puedo traer. Se empieza a escuchar como unos cánticos en latín. Y varias voces, con bastante claridad. El lugar donde estaba hecha la supuesta parafonía o psicofonía, llamémoslo como queramos, había sido una antigua fundación franciscana.
Yo no sé si fue nuestra propia mente la que plasmó aquello o qué se grabó ahí, pero efectivamente después, siempre que hemos puesto esa cinta a otras personas, oye, ¿y esto tú a qué lo identificas? Pues lo identifico a cantos gregorianos. Y a partir de ahí, pues, bueno, sé que las cintas se llevaron a la Universidad de Murcia, se hicieron unos análisis, hubo una serie de publicaciones, se creó mucho revuelo con aquella psicofonía, pero a mí también aquello fue un hecho que me marcó para seguir investigando, pues en este caso en el mundo de la parapsicología y en concreto en el de las psicofonías, ¿no? Y, claro, es de esas cosas... Ahora sale el científica, el que lo rompe todo. ¿Por qué se utilizaban magnetofones y no cassette? Los magnetofones tenían las cabezas de grabación, se fundamentaban en cobre. El cobre tiene un inconveniente, que pasado un cierto tiempo crea cardenillo. Y esa masa de cardenillo delante del cobre actúa directamente como una radio de galena, con lo cual tú recoges onda y grabas directamente sobre la cinta. Es una explicación. Claro, cuando tú llegas y lo haces con magnetofón, era muy raro que saliera. ¿Por qué? Porque el magnetofón tenía que ser un poquito aceptable para que tuviera las cabezales de cobre. Y aparte porque obviamente la radio, es radio cassette, la radio podía, aunque estuviese desconectada, podía estar cogiendo ondas y pasarlas al cabezal de cassette, y a lo mejor estábamos cogiendo un canto gregoriano de radio. Pero sí, fuera Entender lo importante de todos estos fenómenos. No sé el origen, es lo que hizo. Hay que ser crítico. Crítico no es negacionista. Crítico es tener una mentalidad de decir, bueno, esto puede ser o no. Hay que estudiarlo, hay que verlo. O sea, yo te puedo decir, yo he tenido una psicofonía genial. Durante años tenía una psicofonía, pero además de esas de modelo, ¿no? Además, como Dios manda. Cogida en un cementerio, entre 4 amigos, allí, con el cacharro, magnetofón de pro, que conseguimos uno, y hacemos una psicofonía en el que se oía directamente todo aquello que decía, stop, aquí. Y dijo, joder, genial. Oye, hasta se entendía. Claro, yo he estado con mi psicofonía años. Aquello era maravilloso. Hasta que tengo la desgracia de trabajar en Radio 5 en su época, en un programa, bueno, un programa dedicado al mundo del cómic y demás. Iba mucho con un amigo, hacíamos una sección y empezamos un día a hablar con el técnico. Y el técnico directamente, claro, estas cosas le volvía loco. Pues tengo una psicofonía, tráela. Claro, la metí yo directamente la psicofonía, por eso el cacharro que tenía, que era la mesa de mezclas impresionante, y empezó a quitar. Le quitamos agudo, le ponemos no sé qué, no sé cuándo. Claro, genial, la gloria, vamos al fin a saber qué. Claro, ese día oí la psicofonía en completo. Aquí, Radio Nacional. Desde entonces no he vuelto a hacer la psicofonía. ¿Y tú, Juan Ignacio? El mundo de la psicofonía es un mundo muy controvertido porque realmente no sabemos de qué va todavía. Claro, sí, ese es el gran problema. De todo lo que se ha hecho y a pesar de los grandes trabajos que ha hecho nuestro compañero Pedro Amorós y todas esas cuestiones. Así que yo, después de hacer 2 o 3 psicofonías y darme cuenta de que aquello era muy complicado, lo que he dedicado, o sea, lo que no es hecho es más psicofonías, pero me he dedicado a recopilar todas las que salen solas. Que salen solas un montón y a irlas analizando. Y efectivamente existe un patrón en concreto de sonidos que tienen 3 elementos fundamentales que no cuadran con las leyes físicas. Os cuento la historia. Yo pertenecía a un coro que se llamaba Concertino y estábamos grabando una noche, ensayando, quiero decir, unos villancicos en la iglesia de Santa Eugenia. Y el de sonido sabe lo suyo. En la iglesia de Santa Eugenia. Entonces estábamos, un casete normal y corriente, cinta nueva, tal, pim, pam, tal, porque además el director nuestro era una especie de sargento de nazis y todo tenía que ser muy pulido y tal, una cinta de cobre, cromo, las máscaras y tal, la colocamos y tal, y dejamos grabando, etc. Y al cabo de
va para casa, la echo al cajón de las cintas, bueno, para cuando se pueda y tal. Y un día, al cabo ya de 3 o 4 meses y tal, un día digo, no, pero me voy a ver lo que grabamos aquel día. Y de repente, precisamente era la de este Fideles, de repente se forma ese patrón que yo digo, donde aparece lo que es un vacío inicial y luego una especie de onda portadora inarticulada, que eso es una cosa muy típica de este tipo de cosas y de repente se escucha, pero con una profundidad brutal, pero vamos, de ponerte los pelos como escarpias, oye, mamá, pero un mamá que cogía toda la habitación. O sea, de repente baja la música y se oye, mamá, y luego vuelve la música. A partir de entonces decidí que solamente me dedicaría a recuperar las que fueran saliendo. Posteriormente, y sí he encontrado cosas que son inexplicables, pero yo no tengo nada. Bueno, vamos a ir acabando, pero es una cosa, es que, ¿os acordáis la visita que hicimos que hicisteis a Huerta Pelayo, estuvimos en el Camposanto? Pues yo resulta que le había dado a la grabadora, pero no por nada en concreto, pero luego escuché la grabación. ¿Y os acordáis que había encontrado un hueso humano y tal? Y siempre, a ver, eso puede sonar un poco macabro, pero son cementerios muy antiguos donde los montículos son de tierra, evidentemente no son, ahora ya van cambiando y parecen naves espaciales donde se entierran, pero antes eran los huecos en el suelo. Entonces yo creo que te estaba comentando, mira lo que hay aquí o tal, o a María José, y en ese momento que yo cojo esto, pero para hacer otro hueco y enterrar ese huesecillo, que no sé si era una vértebra, No sé, se oye un claro puerca. Claro, si hacemos caso a la teoría de que son los propios investigadores o los propios mente humana la que proyecta esto, digo, míralos, todos diciéndome puerca y al final se ha quedado grabado. Pues, yo soy de cartón piedra, ¿eh? Mis capacidades. no, pero para que veáis lo curioso de que no se están grabando psicofonías queriendo, de que se está en un entorno y en un momento discernido donde Es que yo creo que no, y justo en el momento que yo tenía un hueso en la mano se oye puerca, es que... Yo creo que las válidas son las que salen porque ellas quieren salir y no porque tú las buscas. ¿Verdad? Hay muchas Hay impresiones. un caso muy sin concreto, sentido. por ejemplo, de cosas espectaculares. Por ejemplo, os voy a contar rápidamente uno que también sucedió ahí en la provincia de Guadalajara, en un pueblo abandonado que se llama Romerosa. Como Este veréis, pueblo- Guadalajara da de mucho paso. Por favor. Sí, y no lo conoce nadie, ¿eh? Claro. Se nota que nos tiramos para el Guadalajara monte, da ¿no? mucho de sí. Se nota. No, es que es lógico, es que es un pueblo que terminó su vida útil en el siglo XIV, entonces, a partir de entonces todo ha quedado más o menos como estaba entonces, eso es una máquina del tiempo. Hay una iglesia en un pueblo que se llama Romerosa, que es lo único que queda. El pueblo ha desaparecido a finales del siglo XIX posiblemente, no lo sabemos ni en qué época ni no. Y tiene una característica, cuando yo lo encontré por primera vez, esto está cerca de Cogolludo, sigue existiendo una iglesia muy hermosa, ya prácticamente medio derruida, que tiene la característica de que tenía unos rosarios dentro de la iglesia, posiblemente de quienes pagaron la iglesia. Entonces los rosarios, como aquello no le interesaba a nadie, se habían roto y entonces todos los huesos estaban tirados por allí. Ni nadie, ni Guardia Civil, ni nadie. Allí estaban los huesos tirados. Siguen tirados, ¿eh? O sea, os aseguro que si vais a una Romerosa, los huesos siguen allí. Y las vértebras y estas cosas y tal. Entonces a mí me llamó la atención. ¿Y estas personas quién serían? ¿Quién sería? Empecé a buscar anuarios estadísticos, en las parroquias, en Cogolludo, archivos históricos y marcas y tal, y no encontraba nada. Y entonces me llevé un trozo de parietaba a mi casa. Y entonces le empecé a utilizar como incensario. Y una noche, Poquito. de pronto me vino a la cabeza, según estaba quemando el incienso a la palabra Utah. Coño. Y dije, Utah, ¿qué puede haber en Utah que tenga que ver con este cráneo? Bueno, pues entonces, pensando, dije, en Utah está el centro, o sea, la sede central de la Iglesia de los Mormones. Me dirigí a ellos, les escribí una carta y efectivamente, allí tenía los archivos parroquiales de Romerosa. ¡Ostras! ¿Por qué? Brutal. Porque los mormones tienen como función de ir recogiendo el registro de todas las personas bautizadas, se supone, para que el ángel Moroni el día del juicio final
en fin, vaya repartiendo unos a derecha o a izquierdas y tal. Pues el archivo de Romerosa estaba en Ibiza, en Salt Lake. Brutal, brutal. María José, que nos toque algo, Juan Ignacio. Y Oye, ya... y una cosa que yo no quiero que dejes de contar es que algunas se juegan la vida investigando. Bueno, voy a hacerlo muy rápido. Ven Bueno, para acá, ven para acá. ven, María José. María José, ven. Ven, María José. Ven. Bueno, si la veis todos, ¿no? Como las cabras tiran al monte, no se me ocurre otra cosa que decirle a María José que le voy a enseñar unos posibles restos primitivos en Huerta Pelayo. Del hombre primitivo, de los que vivían en la cueva de los Casares y venían a cazar osos a Yo no Huerta estaba, Pelayo. pero él sí, ¿eh? Yo sí. Y Manuel también estaba y Fede. Entonces, bonitos de nosotros, nos llevamos el calzado apropiado, también es de decirlo, huelga decirlo. La cuestión es que subimos, le enseñó los... Estábamos de visita en plan, pero es eso, turística, y en plan, pues es eso. Dar un paseíto por Huerta Pelayo y no subirnos como las cabras montesas, eso es verdad, pero bueno, la cuestión es que subimos, explico allí por mi teoría sobre eso que estaba allí, unas escaleras parecía que estaban labradas por el ser humano, unas covachas así, unos agujeros donde posiblemente podían meter mechinales de madera para hacer techumbre, ¿sí, verdad o no? Pero toca bajarnos. Y bajar, no, tú te quedaste arriba. Bueno, la cuestión... Yo me quedé cerrando la columna. La cuestión es que no sé si bajé yo primero y detrás mío María José, pero con tan mala suerte que resbaló y había un zarzal no grande, aquello era el paraíso de los zarzales, era inmenso y María José se cayó, que se quedó como Jesucristo en la cruz, así, enterita. Yo, menos mal que la pude enganchar e imaginaros la foto. Y claro, yo... Una señora tirando para arriba y una pobre mujer que se caía en el agujero. Y María José no articulaba palabras y yo... y me iba poniendo histérica cada segundo porque la veía. Porque no le faltaba ni un poro de su piel que no tuviera una zarza pinchándole el cuerpo. Sí, total. No, esa sí, mira, pero eso no la tuviste porque te sujeté yo. Si no te cuelas dentro y sales con la corona de espinas. Ya os dije que el camino de investigación es duro. Bajó, la curamos, pero bueno, yo me sentí súper culpable y fue como ese detalle de... Pero bueno, llevar al doctor en casa. Claro. Le curó Manuel, que al menos teníamos pues la ventaja de decir que tranquila, que iba a estar bien, cuidada. Pero yo me sentí muy mal y pensé, no seas tan cabra montesa porque mira lo que pasa. Porque el año pasado me caí yo. Me caí yo en ese zarzal porque no llevaba el calzado adecuado, me caí yo en ese zarzal y luego me caí en Madrid también. Y ese verano fue tranquila, no seas cabra. Moraleja, lleva el calzado. Cuidado. No, andás lejos que el zarzal.